¿Cómo es posible que solo unos segundos de distracción puedan causar tanto caos? Quédense conmigo. La mañana del 15 de junio de 2006, dos pilotos de TNT Airlines se reunieron en la sala de tripulaciones del aeropuerto de Lieja, en Bélgica, para preparar dos vuelos de carga rutinarios, con destino a Londres Stansted y después Edimburgo. Estos no eran los primeros vuelos de ninguno de los dos pilotos esa noche. Ambos ya habían operado otros vuelos separados más temprano, pero ahora estaban juntos para los últimos dos vuelos. Probablemente tenían ganas de terminarlos lo antes posible para poder descansar en su hotel en Edimburgo. Ambos eran pilotos de carga experimentados, así que trabajar durante la noche no era nuevo para ellos, aunque eso no lo hacía más fácil. Mientras tomaban café alrededor de la mesa de briefing, comenzaron a revisar los pronósticos meteorológicos de sus destinos y alternos. A primera vista, todo parecía bastante bien. Para Stansted se pronosticaban vientos ligeros, visibilidad superior a 10 kilómetros y nubes dispersas. Pero había un pronóstico temporal, indicando que la visibilidad podría bajar a 8 kilómetros con nubes fragmentadas a 1000 pies, e incluso una posibilidad del 30% de visibilidad de 4500 metros por neblina y nubes fragmentadas a 700 pies. Para los estándares del Reino Unido, esto no era tan malo. Incluso en el peor escenario, sería perfectamente apto para aterrizar. Cuando revisaron sus alternos, el panorama era muy similar. Nottingham East Midlands se veía bien, con solo una leve posibilidad de que la visibilidad bajara a 8 kilómetros, igual que Liverpool y Birmingham. En general, notaron que había una dorsal de alta presión dominando el clima en las Islas Británicas, lo que aseguraba un clima bastante estable, confirmado por los pronósticos. Pero al revisar los NOTAMs, avisos a los pilotos, vieron que en Stansted estaban haciendo trabajos en la pista y habían apagado el sistema de aterrizaje instrumental para la pista activa 05. También habían desplazado unos cientos de metros el umbral de la pista. Es habitual que estas obras se realicen durante la noche, cuando el tráfico es bajo. Esto implicaba que en lugar del ILS estaría disponible un procedimiento especial guiado por radar conocido como SRA o aproximación por radar de vigilancia. Este es un tipo de aproximación de no precisión, donde el controlador aéreo indica a los pilotos cómo virar y descender para romper la capa de nubes y ver la pista. Al ser una aproximación de no precisión, requiere mejor visibilidad y altura de base de nubes para poder realizarse. Los NOTAMs de East Midlands, Birmingham y Liverpool se veían bien, pero debido a la pequeña posibilidad de que el clima cayera por debajo de los mínimos para esa aproximación SRA en Stansted, la tripulación decidió llevar 2 toneladas extra de combustible para esperar una posible mejora. Para darte una idea, el Boeing 737-300 que iban a operar usa alrededor de 40 kilos por minuto. Este combustible adicional les daría cerca de 50 minutos extra de espera. Eso es usualmente suficiente para observar si el clima mejora y también para planificar alternos si no es así. Dadas las condiciones climáticas y los trabajos en Stansted, este combustible extra era más que prudente. Cuando terminaron su preparación previa, el piloto solicitó el combustible final, 7.500 kilos en total. Luego fueron hacia el avión para hablar con el responsable de carga y comenzar a preparar el vuelo. Decidieron que el capitán sería el piloto que volaría en el primer tramo. Esto significaba que el primer oficial monitorearía y se encargaría de toda la comunicación con ATC, algo importante para recordar después. Entonces, ¿quiénes eran estos dos pilotos? Bueno, el capitán tenía 42 años, mi misma edad de hecho. Tenía una experiencia total de algo más de 8.300 horas, de las cuales unas 4.000 eran en el Boeing 737 que operarían. Su experiencia incluía también 4.000 horas como ingeniero de vuelo y hacía solo 4 meses que había sido promovido a capitán. El primer oficial tenía 35 años y una experiencia total ligeramente inferior a 1.700 horas. Había acumulado casi todo ese tiempo en el avión que iban a volar ahora. Esto significa que no era nuevo, pero tampoco muy experimentado. Además, vale notar que el capitán hablaba muy bien inglés, mientras que el manejo del idioma del primer oficial era un poco más limitado. Pero ninguno de los dos era hablante nativo. Cuando llegaron al avión, el capitán entró directo a la cabina para revisar el estado técnico del avión. Mientras tanto, el primer oficial dejó su maletín y salió a hacer la inspección exterior.
La aeronave era un Boeing 737-300 con una apariencia impecable, fabricado en 1987. Había sido convertido en carguero en 2004 y estaba en muy buen estado técnico general. Equipado con dos motores turbofan CFM 563 Bravo, motores muy robustos y confiables. Algo que pronto veremos. Más adelante volveré con algunos datos técnicos adicionales del avión. Cuando el capitán revisó el libro de mantenimiento esa noche, no encontró nada fuera de lo común. La carga tardó un poco más de lo esperado. Mientras los encargados de carga trabajaban, el capitán hizo el briefing de salida y juntos los pilotos completaron los procedimientos y listas previas al vuelo. Todo parecía normal. Cerca de las 3 de la mañana UTC, que serían aproximadamente las 5 hora local, el primer oficial solicitó encender motores y comenzaron a rodar hacia la pista 23 izquierda. Realizaron la lista antes del despegue, igual que lo habían hecho cientos de veces, y a las 03:12 el capitán activó los botones toga y el avión empezó a acelerar por la pista. El despegue fue completamente normal y pronto viraron a la derecha rumbo noroeste hacia Londres Stansted. Este sería un vuelo corto, así que no pasó mucho tiempo hasta que el primer oficial dejó la frecuencia para verificar el clima en destino. Cuando cambió de frecuencia, escuchó lo siguiente. Casi todos los aeropuertos tienen una frecuencia VHF separada para transmitir información sobre clima, estado de la pista y otros datos operacionales relevantes. Esta transmisión se conoce como Servicio Automático de Información Terminal, o ATIS, y generalmente se actualiza cada 30 minutos, 20 y 50 minutos después de la hora. Cada nueva transmisión recibe un código alfabético para que los pilotos sepan rápidamente si hubo actualizaciones. La versión que recibió el primer oficial era la información Quebec, que mostraba un clima razonablemente bueno con visibilidad de 6 kilómetros. Pero apenas volvió a la frecuencia operativa, les pidieron cambiar a Essex Radar, que es el radar de aproximación para Londres Stansted. El controlador les informó rápidamente que se acababa de emitir nueva información, Romeo. El motivo de la actualización era que la visibilidad había bajado a 4.900 metros por neblina y se había observado que la niebla empezaba a cubrir el aeropuerto. Esto implicaba que el alcance visual en pista, RVR, había descendido ya a solo 1.000 metros. Podrías preguntarte cómo un pronóstico de pocas horas atrás pudo fallar algo así. Y esa es una buena pregunta. La oficina meteorológica luego explicaría que había una masa de nubes predominante en el área, que debería haber actuado como una especie de manta. Esto atraparía el calor debajo, evitando que la temperatura descendiera al punto de rocío, donde la humedad se condensa formando niebla. El problema fue que había grandes aberturas en esa masa de nubes, permitiendo que el calor se escapara en ciertas áreas, creando niebla instantáneamente allí. Esto probablemente fue lo que ocurrió en Stansted. Ahora, yo mismo estuve basado en Londres Stansted unos 2 años y medio, y por experiencia sé que cualquier pronóstico de neblina temporal en Londres fácilmente se convierte en niebla cerrada. Por eso, frecuentemente llevamos combustible extra, tal como habían hecho estos pilotos. El capitán, que había hecho el briefing para la aproximación SRA esperada, escuchó este nuevo reporte meteorológico y concluyó que, dado que la aproximación SRA requería al menos 2.000 metros de alcance visual en pista, ni siquiera podrían iniciar esa aproximación. Sin embargo, pensó también que como el amanecer ocurriría en cualquier momento, quizá el sol disiparía la niebla, aumentando la visibilidad lo suficiente para aterrizar. Lo discutió con su primer oficial y ambos acordaron solicitar espera sobre un punto llamado Laurel, desde donde vigilarían cambios meteorológicos y empezarían a planificar alternativas si la visibilidad no mejoraba. Y esta es exactamente la razón por la que el combustible adicional es tan valioso en una situación así. Básicamente no es más que tiempo extra, y cuando se trata de situaciones operacionales complicadas, el tiempo es justo lo que necesitamos. El primer oficial transmitió la solicitud de espera a Essex Radar, quienes les dijeron de inmediato que continuaran con la ruta de llegada hacia Laurel y allí ingresaran en espera a 6.000 pies, lo cual hicieron a las 03:50 UTC. 5 minutos después, el primer oficial informó al controlador que tenían unos 35 minutos de combustible para espera. Y también que eran conscientes de que el clima en Stansted en realidad estaba empeorando, no mejorando. En una situación como esta, es fundamental empezar a crear un plan alternativo lo antes posible.
Un buen plan hará que una desviación no incremente demasiado la carga de trabajo. Así que el tiempo en espera debería aprovecharse para contactar a la compañía y ver si tienen alguna preferencia sobre a dónde desviarse. Revisar el clima en los alternos e incluso comenzar a estudiar y repasar la aproximación al alterno. De este modo, se puede usar un briefing abreviado si la desviación realmente ocurre. Al menos parte de esto parece haber sido lo que la tripulación hizo en ese momento. Pero recordemos que el capitán solo llevaba unos 4 meses en el asiento izquierdo, así que esta sería su primera desviación, lo que significaba que aún no tenía mucha rutina en este tipo de situaciones. La tripulación intentó comunicarse con operaciones mediante su sistema ACARS, el sistema de comunicación, direccionamiento y reporte de la aeronave, pero al principio no recibieron ninguna respuesta. Así que usaron la segunda radio para llamar a la frecuencia operativa de la compañía en Stansted y pedirles que contactaran con Lieja y que solicitaran orientación sobre a dónde desviarse. Aunque en última instancia es el capitán quien decide hacia dónde desviarse. Si hay varios alternos posibles, siempre es buena idea preguntar a la compañía cuál prefieren, porque aspectos como la logística para transportar la carga pueden variar bastante de un aeropuerto a otro. La compañía respondió pronto e informó a los pilotos que preferían que se desviaran a East Midlands, lo cual los pilotos confirmaron. Luego revisaron su sistema de gestión de vuelo y a las 04:05 informaron al controlador de Essex Radar un nuevo tiempo máximo de espera de otros 35 minutos. Ya que habían consumido menos combustible del esperado, el controlador respondió pidiéndoles que si pensaban desviarse, por favor se lo dijeran con unos minutos de anticipación para coordinar con el sector de East Midlands. El primer oficial respondió que lo tendrían en cuenta y también le preguntó al controlador si tenía a la mano el reporte meteorológico más reciente de East Midlands y Liverpool. Esto es algo que Essex Radar normalmente nunca, jamás tiene tiempo de proporcionar, ya que es una de las frecuencias más ocupadas de Londres. Pero como aún era de noche, no había mucho tráfico, así que el controlador decidió ayudarles. Unos minutos después, volvió y les dijo que el clima también empezaba a deteriorarse en East Midlands. La pista en uso era la 09, con visibilidad de 2000 metros, con neblina, nubes dispersas a 200 pies y fragmentadas a 300. Nada bueno en absoluto. El clima en Liverpool, sin embargo, era mucho mejor, con más de 10 kilómetros de visibilidad y vientos ligeros, así que los pilotos discutieron sus opciones. Y como no había señales de mejoría en Stansted, pronto decidieron desviarse temprano hacia East Midlands. Al hacerlo, aún conservarían algo del combustible extra, que podrían usar si necesitaban desviarse nuevamente hacia Liverpool en caso de no poder aterrizar en East Midlands. Esto es justo a lo que me refería antes al hablar del combustible adicional. Si hubieran tenido que desviarse con el mínimo combustible, ni siquiera habrían intentado ir a East Midlands, ya que el clima era bastante malo allí. Pero ahora al menos podían intentar mantener contenta a la compañía y aún tener la opción de continuar hacia Liverpool. En 99 de cada 100 veces esto sería algo muy bueno, pero en este caso resultaría ser muy malo. Ahora, antes de entrar en la increíble secuencia del accidente de este vuelo, hay algunos sistemas técnicos del Boeing 737-300 que debes conocer para que el resto de esta historia tenga sentido. Primero, tenemos el sistema de piloto automático. Hay 2 pilotos automáticos independientes a bordo, ambos necesarios si la tripulación desea hacer una aproximación Autoland categoría 3. En términos simples, eso es necesario porque los 2 pilotos automáticos se supervisan entre sí, y si uno falla, ambos se desconectan y el aterrizaje automático ya no será posible. También se necesitan muchos otros sistemas redundantes para este tipo de aproximación. Pero lo que debes recordar es que como ambos pilotos automáticos deben estar funcionando y el sistema debe hacer varias verificaciones durante la aproximación para autoevaluarse. El último momento para activar ambos pilotos automáticos en un aterrizaje automático es a 800 pies sobre el terreno. Lo otro que debes saber del sistema es que puede activarse en modo Command, donde el piloto automático vuela el avión, siguiendo los distintos modos que el piloto selecciona en el panel de control de modos: rumbo, aproximación, velocidad vertical, etc. O puede activarse en algo conocido como Control Wheel Steering. Como su nombre lo indica, el Control Wheel Steering es un modo de automatización más bajo, donde el piloto automático mantiene las entradas que hace el piloto en los volantes de control. Por ejemplo, si estando en Control Wheel Steering yo jalo la columna hasta alcanzar una actitud de ascenso de 10 grados y luego la suelto, el piloto automático mantendrá ese ángulo. Y lo mismo aplica para la inclinación lateral.
El Control Wheel Steering pudo haber sido útil en algún momento, pero hoy en día casi nunca se usa. Aún así, sí cumple una función importante. Verás, si el sistema de piloto automático no sabe en qué modo quiere volar el piloto, entonces automáticamente regresa al modo Control Wheel Steering hasta que el piloto seleccione un modo de cabeceo y de inclinación. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el piloto automático se desconecta repentinamente y luego se vuelve a conectar. Ese detalle es importante recordarlo. Ahora, el otro sistema del que quiero hablar es el sistema hidráulico. Casi todos los componentes grandes e importantes que deben moverse en la aeronave lo hacen con ayuda de los sistemas hidráulicos, y por eso hay 3 sistemas diferentes disponibles por redundancia. Estos se llaman Sistema A, Sistema B y el Sistema de Reemplazo. Los 3 están conectados a funciones críticas que necesitamos, como por ejemplo ciertos controles de vuelo, como el timón. Pero en otros casos, solo 1 o 2 sistemas están involucrados. En el caso del tren de aterrizaje, su extensión y retracción depende única y exclusivamente del sistema A. La lógica detrás de esto es que no es tan crítico retraer el tren siempre que ambos motores estén funcionando. Ahora bien, como el sistema A es alimentado por la bomba del motor número 1, que es el izquierdo, hay un sistema especial que permite que el fluido del motor derecho ayude a retraer el tren si falla el motor izquierdo. Pero en cualquier otra situación, el tren simplemente permanecerá abajo si se pierde el sistema A. Aún así, es posible extenderlo usando la gravedad, y eso se activa mediante 3 palancas de extensión de emergencia ubicadas bajo una compuerta en la cabina. Si se necesita una extensión manual del tren, debe seguirse una lista de chequeo especial del QRH y se deben accionar las palancas siguiendo esa lista. Al hacer esto, se liberan manualmente los bloqueos del tren retraído y el tren caerá por gravedad, quedando bloqueado en posición. El sistema hidráulico A también es el único responsable de accionar ciertos spoilers de vuelo, lo que significa que sin él podría afectarse la tasa de viraje, además de los inversores de empuje del lado izquierdo y algunas otras funciones. Hay otro detalle técnico más. Los soportes principales del tren de aterrizaje están diseñados de tal forma que se desprenden del ala si se aplica demasiada fuerza sobre ellos. La razón es que, de no ser así, podrían desgarrar el ala a la que están fijados. Y eso también conviene recordarlo. A las 04:19, el primer oficial informó a Essex Radar que deseaban iniciar su desvío hacia East Midlands. También pidió al controlador si podía enviar una solicitud para usar la pista 27 en lugar de la pista 09. Ya que la pista 27 estaba equipada con una aproximación categoría 3 que podría ser necesaria si el clima empeoraba aún más. El controlador respondió que East Midlands ya estaba en proceso de cambiar a esa pista por ese mismo motivo. Luego autorizó al Quality 325 November a salir del patrón de espera, ascender al nivel de vuelo 100 y dirigirse hacia un punto RNAV llamado VELAG. También informó a la tripulación que el RVR en la zona de toma de contacto de East Midlands era de 400 metros, con 650 en el punto medio y 900 metros en la zona final. Así que no había duda de que la niebla también había llegado a su alterno y que absolutamente necesitarían realizar una aproximación categoría 3. Ahora bien, ya he mencionado varias veces las aproximaciones categoría 3, así que tal vez sea hora de explicar un poco más qué significa eso realmente. Un sistema de aterrizaje instrumental, que es un conjunto de señales electrónicas emitidas desde una antena de localizador y una de senda de planeo en tierra para guiar al avión hacia la pista y la zona de aterrizaje, puede volarse básicamente en 3 niveles de calidad. La forma más simple es la que conocemos como una aproximación categoría 1. En ese caso, no hay muchos requisitos operacionales más allá de que el localizador y la senda de planeo funcionen correctamente y que el avión esté equipado para recibir y mostrar esas señales. Este tipo de aproximación permite descender hasta unos 200 pies sobre la pista y requiere un RVR de al menos 550 metros, para que los pilotos vean lo suficiente de la pista y puedan volar manualmente hasta el aterrizaje. Pero si el clima es peor que eso, ciertos aeropuertos están equipados para ofrecer aproximaciones categoría 2 y 3, que permiten descensos hasta 100 o incluso 50 pies, respectivamente, y con visibilidades tan bajas como 300 o incluso 200 metros. Pero eso conlleva una gran cantidad de requisitos adicionales.
Primero, el aeropuerto debe contar con protecciones eléctricas específicas para asegurar que una fuente de respaldo pueda alimentar los transmisores dentro de un tiempo establecido en caso de corte eléctrico. Además, el área alrededor de la pista debe mantenerse libre de obstáculos a mayor distancia que en una operación categoría 1. Y hay muchos otros requisitos más. En cuanto al avión, también debe estar certificado para operaciones categoría 2 o 3, lo cual incluye, como mencioné antes, 2 pilotos automáticos independientes, 2 fuentes eléctricas independientes, 2 o más sistemas hidráulicos y algunos otros elementos. Además, los pilotos deben tener una certificación especial para volar estas aproximaciones, que generalmente se realizan como aterrizajes automáticos, lo que significa que el avión aterriza solo y los pilotos simplemente supervisan que todo funcione correctamente. Y por supuesto, ellos son los que deben abortar el aterrizaje si no se cumplen ciertos criterios. Esta capacitación se realiza en simuladores con todo tipo de fallas posibles. Pero quizá lo más importante que se enfatiza en ese entrenamiento es que cualquier piloto puede ordenar una ida al aire en cualquier momento. Y que debemos tener siempre una mentalidad orientada a la ida al aire, ya que puede haber solo segundos para reaccionar si algo sale mal. Ahora bien, los pilotos de este vuelo estaban calificados para volar aproximaciones categoría 3, al igual que el avión y la pista 27 en East Midlands. Pero, una vez más, el capitán era muy nuevo, así que esta sería su primera aproximación categoría 3 real desde el asiento de comandante. En TNT siempre era el capitán quien volaba las aproximaciones categoría 3, lo cual funcionaba bien en este vuelo, ya que él era quien volaba de todos modos. Pero eso también significaba que el primer oficial debía seguir supervisando todo muy de cerca y encargarse además de toda la comunicación con ATC. Cuando la aeronave empezó a ascender hacia el norte para el muy corto desvío hacia East Midlands, pronto quedó claro que los pilotos no habían usado el tiempo en espera para prepararse completamente para esta desviación. El capitán le pidió al primer oficial que por favor encontrara la carta de aproximación para el aeropuerto de East Midlands. Pero esto tardó un buen tiempo porque estaban archivadas bajo Nottingham East Midlands y no bajo East Midlands. Eso hizo que el briefing de aproximación fuera un poco más apresurado de lo habitual. Y es posible que eso haya influido en lo que estaba a punto de ocurrir. Verás, en circunstancias normales, los pilotos dedicamos un tiempo al briefing, enfatizando cuán crítico es que una aproximación categoría 3 esté completamente estabilizada para poder continuarla. Pero es difícil ver cómo estos pilotos habrían tenido el tiempo de insistir realmente en ese detalle. De todos modos, pronto los transfirieron al control Londres en la frecuencia 130.925. Mientras el capitán terminaba el briefing, el nuevo controlador les indicó virar a la derecha rumbo 360 grados y descender al nivel de vuelo 80. Luego, les indicaron contactar con el control de aproximación de East Midlands y al hacerlo les dieron rumbo 005 grados, vectores para el ILS pista 27, información kilo RBR 350, 700, 400. Ya se acercaban a la aproximación, así que empezaron a reducir la velocidad del avión, extender flaps y prepararse para establecerse en la aproximación. Todo parecía ir perfectamente según lo planeado. El controlador les indicó descender a 3.000 pies con QNH 1023 y confirmó que toda la iluminación del aeropuerto estaba activada para un aterrizaje categoría 3. Luego los autorizó a continuar descendiendo a 2.000 pies y a reportar cuando estuvieran establecidos en el localizador, manteniendo el rumbo actual. El primer oficial repitió toda esta información y pronto el Boeing 737 capturó el haz del localizador y empezó a virar hacia el aeropuerto. Tan pronto como lo informaron al controlador, los autorizó a continuar el descenso con el ILS y los transfirió a la frecuencia de torre 124.0. Al volar una aproximación categoría 3 con ILS, el momento más temprano para activar ambos pilotos automáticos es después de seleccionar el modo de aproximación. Eso normalmente se hace una vez que se ha recibido la autorización de aproximación o, como en este caso, al recibir autorización para descender con el ILS. Así que, cuando el primer oficial cambió a esta nueva frecuencia de torre, el capitán armó el modo de aproximación y activó el segundo piloto automático en modo comando, asegurándose de que los sistemas estuvieran completamente listos para el aterrizaje automático. Cuando el primer oficial llamó a torre, el controlador los saludó de inmediato y los autorizó a aterrizar en la pista 27. También les informó que el viento era del sureste, 2 nudos, y los RVR eran 350, 500, 350. El primer oficial leyó de vuelta la autorización de aterrizaje y luego el capitán solicitó flaps 40 y completar la lista de aterrizaje. Ahora estaban completamente estabilizados en la aproximación.
Pero mientras la aeronave descendía por la senda de planeo, alguien en la sede en Bélgica de repente cambió de parecer. Resulta que en realidad sería mejor si la aeronave aterrizara en Liverpool y no en East Midlands. Pero ¿cómo podrían hacerle llegar ese mensaje rápidamente a la tripulación? A alguien se le ocurrió la idea de llamar a la torre de East Midlands para ver si el controlador podía transmitir ese mensaje a la tripulación. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Mientras tanto, en la cabina, los pilotos estaban monitoreando sus instrumentos con mucha atención. Uno de los requisitos para un aterrizaje automático es que aparezca una indicación de flare, lo que confirma que el avión está listo para hacer el flare por sí mismo, y esa confirmación normalmente ocurre al pasar los 500 pies en descenso. El primer oficial se preparaba para hacer ese llamado cuando, de repente, el controlador de torre habló por la frecuencia con el siguiente mensaje: 325 November. He recibido instrucciones de que no deben aterrizar aquí por parte de su autoridad operativa. A su discreción podrían irse al aire. Este mensaje llegó justo cuando el primer oficial escuchó que el avión decía 500, lo que lo llevó a anunciar 500 pies flare armado, según los procedimientos de la compañía. Y eso hizo que se perdiera por completo el mensaje de ATC. Además, el mensaje del controlador no fue del todo estándar, no incluía el indicativo completo y por tanto probablemente fue muy confuso para un hablante no nativo de inglés. Pero al menos el capitán escuchó parte del mensaje. Ahora no estaba seguro de si el mensaje había sido realmente para ellos, ni si aún estaban autorizados para aterrizar. Y al darse cuenta de que el primer oficial se lo había perdido por completo, decidió responder él mismo para obtener la confirmación, ya que eso sería más rápido que tratar de explicárselo al primer oficial. Pero el interruptor de transmisión de ATC del lado del capitán está ubicado en la parte frontal izquierda del volante de control, como un gatillo de pistola. La idea es que se pueda usar el dedo índice para transmitir al ATC y al mismo tiempo usar el pulgar para desconectar el piloto automático o ajustar el trim del avión. La razón de tener todos estos interruptores ahí es porque el capitán debe poder hacer todo eso con la mano izquierda, ya que la derecha puede estar en las palancas de empuje. Ahora bien, este es un diseño muy inteligente, pero también significa que solo se necesita un impulso equivocado del cerebro, especialmente bajo estrés, para usar el dedo incorrecto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando el capitán intentó transmitir su duda por la frecuencia, en cambio presionó el interruptor de desconexión del piloto automático, lo que hizo que ambos pilotos automáticos se desconectaran de inmediato, acompañado por el tono de advertencia correspondiente en la cabina. Desde el punto de vista intelectual y procedimental, lo correcto en este momento habría sido irse al aire. Los procedimientos de TNT eran muy claros al respecto. Cualquier problema con el piloto automático por debajo de 1000 pies debía resultar en una ida al aire inmediata. Pero en lugar de hacer eso, el capitán tuvo una reacción instintiva y simplemente volvió a accionar los dos interruptores del piloto automático para reactivarlos. Pero, como mencioné antes, quizá lo recuerdes, solo era posible conectar ambos pilotos automáticos por encima de 800 pies. Lo que ocurrió ahora fue que solo se activó el comando A. Luego intentó activar también el comando B, pero lo único que logró fue que se desconectara el comando A y se activara el comando B. Mientras lidiaba con esto, su mano seguía apoyada en el lado izquierdo del volante, y eventualmente logró transmitir por la frecuencia, hablando con 325 November, Mude, a Comedy and Excited Direndo. Cuando el controlador escuchó eso, probablemente se dio cuenta de lo inapropiado que había sido transmitir ese mensaje operativo a una aeronave tan cerca del aterrizaje. Así que simplemente respondió, 325 November, autorizado para aterrizar. Ahora bien, ¿recuerdas qué hace el piloto automático si se desconecta y luego se vuelve a conectar? Exacto, los pilotos no habían reconfirmado el modo deseado, así que el sistema volvió al modo Control Wheel Steering. Y mientras el capitán manipulaba los pedales del piloto automático y hablaba con ATC, es probable que sin querer haya aplicado un ligero alabeo hacia la izquierda con su mano izquierda, además de una leve inclinación hacia arriba. Esto hizo que el avión comenzara a virar levemente a la izquierda, alejándose del localizador y también se desviara por encima de la senda de planeo. Ahora bien, el primer oficial, por supuesto, notó la señal de desconexión del piloto automático, pero en lugar de ordenar una ida al aire inmediata, como debía hacerlo, intentó dar instrucciones al capitán para continuar siguiendo las señales del ILS. Eso habría sido completamente apropiado en una aproximación ILS normal, pero absolutamente no en una categoría 3. Dijo en voz alta, una raya alto, y luego, en francés, tenemos que descender.
Es importante recordar que todo esto estaba ocurriendo por debajo de 500 pies, con el avión acercándose rápidamente a la pista. Ahora, no lo sabemos con certeza, pero probablemente el capitán reaccionó instintivamente ante la indicación del primer oficial de descender, aplicando una leve presión hacia adelante en el volante. Esto hizo que la tasa de descenso aumentara inmediatamente de unos 650 pies por minuto a casi 1500, una tasa de descenso excesivamente alta para esa fase de la aproximación. A unos 230 pies, el capitán volvió a activar el modo de aproximación, lo que indica que probablemente notó que algo andaba mal. Pero eso no hizo gran diferencia. Solo unos segundos después se activó el sistema de alerta de proximidad al suelo, gritando «¡Tasa de descenso! ¡Ascienda!». Y al mismo tiempo, el capitán miró hacia arriba y vio cómo el parabrisas empezaba a llenarse repentinamente de césped verde frente a él. Reaccionó de inmediato presionando los botones toga para iniciar la ida al aire. Pero en ese punto, el avión estaba solo a unos 60 pies del suelo, y con una tasa de descenso tan alta, era imposible detener el descenso de inmediato. La nariz del avión apenas comenzaba a elevarse lentamente cuando el tren principal golpeó con fuerza el césped de la superficie plana, unos 90 metros a la izquierda del umbral de la pista 27. En ese momento su rumbo era de aproximadamente 262 grados, y tras unos 13 metros, las ruedas comenzaron a hundirse en el suelo debido al enorme peso del avión. El tren de nariz también tocó brevemente el suelo, y enseguida, el tren principal derecho se había hundido casi 25 centímetros en la tierra, mientras que el tren izquierdo empezó a levantarse un poco nuevamente. La fuerza que actuaba ahora sobre el tren principal derecho pronto se volvió demasiado intensa, y en lugar de comenzar a rasgar el tanque de combustible derecho y posiblemente dañar gravemente el ala, los pasadores de seguridad en sus dos apoyos fallaron tal como estaban diseñados. El tren salió despedido hacia atrás, dañando violentamente los flaps del borde de salida, y luego fue lanzado hacia arriba, pasando justo por debajo de la fila de ventanas bloqueadas y a pocos metros del estabilizador horizontal. Cuando desapareció el soporte del tren derecho, el avión se inclinó hacia ese lado, hundiéndose primero sobre el capó del motor derecho y luego raspando el suelo con la punta del ala derecha. Esto fue probablemente lo más cerca a convertirse en una bola de fuego que puede estar un avión. Pero por algún milagro, el avión empezó a levantar el morro, elevando con él su tren de aterrizaje gravemente dañado. En la cabina, esos segundos fueron, evidentemente, de completo caos. El primer oficial pensó que el capitán no estaba actuando con suficiente decisión para volver a poner el avión en el aire, así que gritó «ida al aire» varias veces, y finalmente también empezó a tirar de su control para elevar nuevamente la aeronave. También se aseguró de empujar las palancas de potencia completamente hacia adelante. Y es probable que esas acciones hayan ayudado a evitar un desastre inmediato, ya que el avión, en ese momento, se dirigía directamente hacia una antena de radar en tierra. Después de unos segundos de desconcierto, cuando el avión ya estaba nuevamente en el aire, el capitán recobró la orientación y dijo, «Yo tengo el control», para asegurarse de que no estuvieran interfiriendo entre sí, lo cual fue muy importante. Es muy común, en situaciones desastrosas como esta, que ambos pilotos intenten corregir la situación y terminen actuando en contra del otro, cuando lo que realmente se necesita es orden y respeto por las áreas de responsabilidad y los procedimientos. Lo siguiente que intentaron hacer fue retraer el tren de aterrizaje y los flaps, pero en cuanto intentaron subir el tren, sonó la alarma de tren inseguro y quedó claro que no se estaba moviendo. Luego intentaron retraer los flaps, pero mientras el flap izquierdo del borde de salida se retrajo hasta unos 32 grados, el derecho se quedó atascado en 40 grados por los graves daños. Eso hizo que la unidad electrónica de flaps y slats congelara todo movimiento de flaps del borde de salida para evitar una gran diferencia entre ambos lados. De no haber sido por eso, el avión probablemente habría quedado fuera de control. Ahora alguien en la cabina activó el interruptor de flaps alternativos, que de haberse usado habría obligado a los flaps a moverse con el motor eléctrico de respaldo, sin importar en qué posición estuvieran, pero afortunadamente los pilotos decidieron no hacer más cambios de configuración. En la torre, el controlador no vio nada de esto debido a la densa niebla. Escuchó que el avión había hecho una ida al aire, pero no sabía si había sido por su instrucción anterior o por el clima. Así que los llamó diciendo, Quality 325 November, escucho que hicieron una ida al aire. ¿Y fue por la razón que les di o por el clima? Y a eso el primer oficial respondió, hemos tocado tierra y solicitamos espera.
con todo tipo de alarmas aún sonando de fondo. El controlador no respondió a eso, pero solo unos momentos después, los pilotos llamaron nuevamente y solicitaron desviarse a Liverpool, a lo cual el controlador les indicó que ascendieran a 4.000 pies mientras les explicaba el mensaje operacional que había recibido previamente durante la aproximación. Nada muy útil en ese momento, pero aún no tenía idea de lo que acababa de ocurrir. Pero el supervisor de vigilancia de ATC, que también estaba a cargo de la frecuencia de aproximación en East Midlands y que había escuchado ese primer mensaje de la tripulación, pensó que sonaba más que un poco sospechoso. En particular, reaccionó al uso que hizo el piloto de la frase en espera y tuvo la corazonada de que podrían estar en algún tipo de problema. Por eso estaba preparado cuando a las 04:43 el capitán entró en la frecuencia con el siguiente mensaje: Quality 325, November, Mayday, Mayday, Mayday. Tenemos graves problemas, necesitamos mantenernos a 3.000 pies con un tren inseguro y tenemos problemas con los flaps. Tenemos poco combustible, 3.000 kilos, y necesitamos que nos dirijan hacia un aeródromo con Cabot, declarando emergencia total. Y no cabe duda de que realmente estaban en serios problemas. Cuando se desprendió el tren, también arrancó las líneas hidráulicas que conectaban con el sistema hidráulico A, y esa rotura ocurrió por encima de los fusibles hidráulicos, que normalmente habrían contenido la pérdida de fluido hidráulico. Así que ahora el sistema estaba completamente drenado hasta la toma de reserva en el depósito. Esto, a su vez, significaba que el tren restante tampoco podría subir. Y si a eso le sumamos el hecho de que los flaps casi totalmente extendidos aún estaban desplegados, eso significaba que ahora estaban consumiendo casi el doble de combustible de lo habitual, y esto durante su segunda desviación de la noche. Ahora les quedaban menos de 40 minutos antes de quedarse completamente sin combustible. Y por si eso no fuera suficiente, los flaps asimétricos también estaban provocando una ligera tendencia de alabeo hacia la izquierda, y el tren desprendido también había golpeado la puerta de carga trasera, activando una advertencia de puerta de carga trasera. Imagina eso después de 10 horas de jornada alrededor de las 5 de la mañana. En todo caso, al recibir la llamada de emergencia, el controlador de aproximación le dijo a su colega en la torre que transfiriera el avión a su frecuencia, lo cual hizo poco después. Y al mismo tiempo, allá arriba, en el avión averiado, el primer oficial intentaba seguir todas las múltiples listas de comprobación no normales del QRH asociadas con sus muchísimos fallos. La lista en la que más tiempo pasó fue la del procedimiento de extensión manual del tren. Pero no importaba cuántas veces tirara de la palanca derecha, el tren simplemente no volvía a bajar. Y aunque nosotros sabemos por qué fue eso, ellos no lo sabían. El capitán pronto tomó la decisión ejecutiva de detener la lista de verificación y, en su lugar, tratar de concentrarse en simplemente volar el avión y aterrizar lo antes posible. Ahora bien, soy un gran defensor de completar las listas de verificación, pero esta decisión probablemente fue muy acertada. Verás, las listas de emergencia están diseñadas para fallos individuales y pueden entrelazarse unas con otras cuando un evento catastrófico como este activa múltiples fallos a la vez. En esos escenarios es importante volver a la regla de oro de la aviación: volar, navegar y comunicar. Y eso es lo que el capitán estaba haciendo ahora. Esto también era especialmente importante en esta situación, donde además tenía dificultades con los controles de vuelo y quedaba muy poco combustible disponible. El controlador confirmó la posición del avión como a 8 millas al oeste de East Midlands y luego les dijo que podían mantener 3.000 pies. También les indicó virar a la izquierda rumbo 230 grados para vectores de radar hacia la pista 15 en Birmingham, donde ahora se reportaba muy buen clima. Los pilotos le respondieron y confirmaron que ahora contaban con una autonomía máxima de 35 minutos. Y también repitieron todas las fallas distintas que estaban experimentando y le pidieron al controlador que, por favor, confirmara que todos los bomberos estarían esperándolos en Birmingham. El controlador les dijo que sí, absolutamente, que así sería, y luego los transfirió al controlador de aproximación de Birmingham, quien continuaría guiándolos hacia la pista 15. Pero aquí surgió el siguiente problema. Resulta que el sistema de aterrizaje por instrumentos en Birmingham había estado en mantenimiento durante la noche, y cuando terminaron alguien olvidó reconectar la antena del glide slope. Así que cuando el controlador de aproximación intentó encenderlo, simplemente no funcionó. Les informó a los pilotos sobre ese problema y les ofreció volar una aproximación localizador sin precisión o una aproximación SRA guiada por radar, similar a lo que les habían ofrecido antes en Stansted.
pero el capitán respondió que quería una ILS completa, lo cual entiendo perfectamente. En una situación como esta, lo último que quieres es realizar una aproximación más complicada de lo absolutamente necesario. Por suerte, el viento era muy leve, así que el controlador les ofreció una ILS para la pista 3-3, donde el glide slope sí funcionaba, aunque eso significaba volar 20 millas náuticas adicionales. La tripulación rápidamente verificó el combustible disponible y el consumo, y dijo que podían aceptar esa opción. El controlador continuó preguntando cuántas personas había a bordo, lo cual es parte del protocolo estándar en cualquier tipo de emergencia. Y el primer oficial confirmó que eran solo 2. Pero también notó que su carga incluía mercancías peligrosas en forma de hielo seco y pirotecnia. Definitivamente, este día no se estaba haciendo más fácil para nadie. Mientras seguían siendo guiados hacia el sur, el controlador también se dio cuenta de algo. Resulta que había un helicóptero de la policía volando sobre el centro de Birmingham, cumpliendo funciones de control de tráfico. Tal vez podrían ayudar a verificar el estado del tren de aterrizaje. Les preguntó a los pilotos si querían que la policía echara un vistazo y cuando ellos aceptaron, los viró ligeramente más hacia la izquierda para acercarlos al helicóptero y sus cámaras. Ahora bien, esta fue una gran idea, aunque también llevó al avión averiado a sobrevolar zonas más pobladas de la ciudad, algo que normalmente debería evitarse, pero en fin. Cuando el avión pasó junto al helicóptero, los agentes de policía revisaron con su cámara y pudieron confirmar que el tren de nariz y el izquierdo parecían estar abajo y bloqueados, pero no podían ver el derecho, lo cual confirmaba las indicaciones que los pilotos ya tenían en la cabina. Era obviamente una muy mala noticia, pero siempre es mejor tener más información que menos. Y en realidad existen procedimientos especiales para aterrizar con parte del tren retraído. Con esta confirmación, el primer oficial pudo empezar a leer esa lista de verificación, que incluía instrucciones para aterrizar y también cómo manejar cosas como las bombas de combustible y los speed brakes tras el aterrizaje. Así que, con base en esto, la tripulación hizo una rápida sesión de briefing y a las 04:59 volvieron a pedir al controlador de aproximación que confirmara que los bomberos estaban listos y esperando, lo cual así era. Un minuto después, el controlador autorizó al vuelo Quality 325 November a aterrizar en la pista 33, y el capitán empezó a seguir el ILS hacia la pista, esta vez con el aeropuerto claramente visible frente a él. Obviamente, no se requerían muchos cambios de configuración, ya que el tren restante seguía desplegado, al igual que los flaps dañados. Pero según la lista de aterrizaje con tren inseguro, los speed brakes no debían armarse para el aterrizaje, con el fin de mantener el ala sin tren lo más elevada posible, y las bombas de combustible debían apagarse justo antes del aterrizaje. El capitán posicionó ahora el avión ligeramente a la izquierda de la línea central, ya que sabía que empezaría a girar hacia la derecha en cuanto el carenado del motor derecho tocara tierra. Y cuando aterrizó, lo hizo con muchísima suavidad, esperando el mayor tiempo posible antes de dejar caer el ala derecha. Todo esto fue ejecutado de forma impecable y a las 06:02. El avión finalmente se detuvo por completo sobre la línea central de la pista 33 y con el avión entero. Un final fantástico para un verdadero vuelo de pesadilla. Ahora, déjame tomar un momento para resaltar la resistencia del Boeing 737i, en especial de sus motores CFM56. Después de que el tren de aterrizaje derecho se desprendiera en East Midlands, el motor derecho fue arrastrado directamente contra el suelo. Pero a pesar de que seguramente aspiró cantidades enormes de tierra y pasto, no solo permaneció adherido, sino que siguió funcionando perfectamente durante otros 30 minutos. Y lo mismo ocurrió con el resto del avión también. Increíble. Al principio, nadie comprendía realmente la magnitud total de este accidente. En East Midlands todavía había niebla, y tras el reporte inicial de los pilotos de que habían tocado el suelo, se realizó una inspección de pista sin encontrar ningún resto. Solo más adelante, un avión que rodaba por la pista reportó que parecía haber una pata del tren de aterrizaje sobresaliendo del pasto junto a la pista. Ahí fue cuando finalmente la gente empezó a armar el rompecabezas. El informe final estuvo muy bien redactado y señaló varios factores que causaron este accidente. Por ejemplo, aunque el vuelo se realizó dentro de los límites de tiempo de servicio, la fatiga fue muy probablemente un factor. Además, esta fue la primera desviación real del capitán y su primer enfoque de categoría 3 desde el asiento izquierdo. Y el clima fue mucho peor de lo previsto, lo que seguramente aumentó la carga de trabajo.
También se consideró inapropiado que el controlador decidiera transmitir un mensaje operativo a la tripulación mientras volaban una parte crítica de la aproximación. Y fue precisamente ese mensaje el que, por un instante, hizo que el capitán perdiera la conciencia situacional y cometiera los errores que finalmente llevaron a este accidente. Pero el principal aprendizaje del informe fue que los pilotos debieron haber hecho una aproximación frustrada cuando se cometieron esos errores. En particular, el primer oficial, que era el piloto que monitoreaba, debió haber ordenado una ida al aire en lugar de intentar ayudar al capitán a reestabilizar la aproximación. Los procedimientos de la compañía eran muy claros en este punto. ¿Y cómo se concluyó que el accidente ocurrió en gran parte porque los pilotos no siguieron los procedimientos ya establecidos? No se hicieron muchas recomendaciones nuevas. Se le pidió a la compañía revisar sus procedimientos operativos estándar, con especial énfasis en dejar en claro cuándo debe ejecutarse una ida al aire, y que cualquier miembro de la tripulación puede ordenarla. Y la CAA del Reino Unido actualizó su guía para los controladores sobre cuándo es apropiado transmitir mensajes operativos, algo en lo que de hecho ya estaban trabajando antes de este accidente. Ahora, si tienes preguntas sobre este video o cualquier otra cosa, considera unirte a mi grupo de Patreon usando el enlace aquí abajo. Hago reuniones por Zoom con mi grupo donde hablamos de lo que sea y es como tomar un café relajado con tus amigos. Es genial. También puedes apoyarnos comprando algún artículo, enviando un super gracias o simplemente dando like y suscribiéndote al canal. Todo eso ayuda mucho. Que tengas un día absolutamente fantástico donde quiera que estés y nos vemos la próxima vez. Chao.